Muy buenas, Gaetano, muy buenas a todos y a todas a este nuevo webinar de ALDE Business School. Y bueno, un webinar un poco diferente a los que ya estáis acostumbrados o ya me habéis visto en otras ocasiones, un poco diferente en cuanto a temática. De todas formas, ya veréis que en mi planteamiento pues, no difiere mucho. Es un webinar titulado El nuevo desafío del gestor de riesgos financieros, pero al final el nuevo desafío de cualquier. Disculpen todos, es que me había aparecido un mensaje de desconexión con el servidor de la plataforma. Pues lo que decía, vamos a abordarlo como un nuevo tema, como un cambio de contexto. Y en este sentido, cuando alguien se enfrenta a un cambio de contexto, como puede ser las finanzas descentralizadas o las criptomonedas, o en su momento lo que fue la revolución digital o lo que está siendo ahora el cambio climático y la transición a una economía baja en carbono, lo primero que debemos hacer es familiarizarnos con el vocabulario, decía. Es decir, cuando aparecen todos estos eventos o todos estos cambios de paradigma, todas estas situaciones tan disruptivas, se genera una enorme cantidad de vocabulario que el gestor de riesgos, el profesional del riesgo, tiene que ser capaz, en primer lugar, de entender ese idioma. Porque si no, difícilmente nos vamos a poder hacer una idea de qué incertidumbre tenemos que manejar. En este sentido, ya os digo, yo no soy experto en finanzas descentralizadas, pero llevo pues unos cuantos meses siguiendo el tema. ¿Por qué? Pues porque avecina un cambio de contexto, avecina un cambio de paradigma, va a influir en todos los sectores de actividad, desde el nivel financiero hasta el marketing, la publicidad, los viajes, etcétera. Y por lo tanto, pues bueno, es mi obligación entender y de entrada conocer el idioma que digo, ¿no? De este nuevo cambio. Vamos por eso entonces a centrar esta webinar en dos grandes partes. La primera parte en la que voy a intentar trasladar pues, este vocabulario para los que no conozcan, no estén sumergidos en el mundo cripto. Y por otro lado, que es la segunda parte, vamos a abordar qué implica todo esto desde la perspectiva del gestor de riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, vamos a ello. Insistir en una cosa, esto no es un curso de criptomonedas, ni una webinar de criptomonedas, ni una webinar de inversión, ni si el Bitcoin va a subir o va a bajar, ¿de acuerdo? Esto trata de que se está generando un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las finanzas y, por lo tanto, como cambio de contexto, va a influir en todos los riesgos tradicionales que las empresas ya vienen analizando habitualmente. Y, como no se puede hablar ni de cripto ni de finanzas descentralizadas sin hablar de blockchain. Para los que no lo sepan, al final blockchain o en definitiva no deja de ser un gigantesco libro de cuentas en el que se anotan registros. Es decir, si yo decido enviarle a mi amigo Jorge $100, alguien anota en este macro libro de registros que yo, Sergio, ha enviado $100 a tal persona y que esa tal persona, Jorge, ha recibido esos $100 que venían de mi parte. Esto, que normalmente se hace de forma centralizada, cuando lo hacemos con un banco, hacemos una transferencia, el banco, ahora mediante problemas informáticos, pero bueno, se encarga de decir que yo tenía en mi cuenta $100, estos $100 ya no están y ahora están en la cuenta de Jorge. Pues bien, esto que hacen los bancos o que hacemos en las finanzas tradicionales mediante un intermediario, blockchain permite hacerlo de forma descentralizada. Es decir, es un libro, cada banco tiene su propio libro de registros. El Banco Bilbao Vizcaya el suyo, el Santander el suyo, todos tienen sus libros de registro. Blockchain es un libro de registro que está distribuido por todo el mundo, por cientos de miles de nodos. De nodos no dejan de ser ordenadores que tienen una copia de ese libro de registro. Es decir, al final de lo que se trata, lo que es blockchain, es una base de datos repartida o distribuida entre muchos actores y que es segura gracias al cifrado y que puede aplicarse a cualquier tipo de transacción. Ahora, poco a poco iremos viendo qué es, pero lo que es importante es que nos demos cuenta de que esto del blockchain no es algo que esté en manos de un gobierno, en manos de una empresa, en manos de una multinacional. Es algo que está repartido entre cientos de miles de ordenadores del mundo, cada uno pues, de su propietario. Para que nos hagamos una idea, cuando yo quiero enviar dinero, y aquí es una forma de ver cómo funciona este blockchain, si yo quiero enviar dinero de A a B, quiero enviar dinero al señor B, lo primero que hago es que esa transacción la envío a la red, ¿de acuerdo? Y alguien que vamos a verlo más adelante, que se llama minera, o sea, gente que mina criptomonedas, va a encargarse de poner esta información, es decir,
este señor B, A, que tiene $100 que se los quiere enviar a B, ya los deja de tener cuando los tenga B, lo va a poner en un bloque, digamos en un paquetito, junto con otras muchas transacciones de otra gente que quiera hacer lo mismo que yo, pero a otros sitios, otro tipo de envíos, de transacciones, etcétera. Cada paquete, digamos que soporta una serie de apuntes. Cuando ya tienen el paquetito cerrado, el señor minero lo encripta y lo agrega a la red blockchain. Como cada paquete va enlazado al paquete anterior, imaginaros, deshacer este apunte es matemáticamente imposible. Es decir, para que un apunte que estaba aquí puesto alguien lo pudiera falsificar o lo pudiera revertir, tendrían que ponerse de acuerdo al menos el 51% de todos los participantes en la red, ¿de acuerdo? Para deshacer todos y cada uno de los paquetes anteriores. Esto es física matemáticamente imposible, ya no en términos de computación, sino en términos de coste, porque nadie puede tener la propiedad del 51% de todos los nodos. O sea, sería tan costoso que para hacer, aunque fuera el fraude más grande, nunca saldría a cuenta. Esa es la gran idea, ¿no?, de Satoshi Nakamoto, del padre de Bitcoin. Es decir, que el fraude me cueste tanto dinero que no me salga a cuentas hacer fraude. En este sentido, vamos a ver que blockchain no deja de ser esto, una red, es un libro de cuentas que está en la nube, imaginémoslo así, pero del que tienen copia cientos de miles de personas. Bien, a partir de aquí aparece Bitcoin, es decir, blockchain es anterior a Bitcoin. Bitcoin aparece como un tipo de moneda, digamos, libre, descentralizada, que no depende de ninguna autoridad central, ninguna autoridad bancaria, y que se podía intercambiar o se puede intercambiar entre personas, peer-to-peer, que se denomina, de tú a tú, mediante la cadena blockchain. Es decir, yo podía hacer desde A enviar a B un Bitcoin. Alguien cogía esta transacción, lo apuntaba en un bloque junto a otras transacciones, lo añadía a la cadena de bloques de Bitcoin. Veremos que luego cada tecnología tiene su propia cadena de bloques. O sea, esta cadena de bloques no es una sola. Bitcoin tiene su cadena de bloques Bitcoin y todas las transacciones que se hacen con Bitcoin se van añadiendo a las piececitas, a los bloques de Bitcoin. Muy bien. De esta forma, Bitcoin nace como una moneda para poder intercambiarse de forma descentralizada. Es de código abierto, su diseño es público, nadie es dueño ni controla Bitcoin, nadie puede controlar el 100% de Bitcoin, y aunque todos lo conocemos como criptomoneda, de hecho es mucho más, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver también. Por otro lado, no nos creamos que todo lo que es criptomoneda es Bitcoin. Al igual que os he dicho que Bitcoin tenía su red, Bitcoin de blockchain para hacer transacciones, nace poco después Ethereum. Ethereum, que es una gran plataforma digital basada en blockchain y que sirve para realizar ya no solo intercambios de monedas, de un Ethereum o de un Bitcoin en el caso de Ethereum, sino que sirve también como plataforma madre, de hecho es quien empieza a trabajar, de los conocidos como smart contracts. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que yo quiero hacer una apuesta con mi amigo Jorge, como decía antes, y que queremos hacer una apuesta de que, bueno, yo digo que va a ganar el Barcelona y él que va a ganar el Real Madrid y nos jugamos $100. Pues bien, esto que si no fuéramos muy amigos tendríamos que de alguna manera acudir a una casa de apuestas, o sea, algún ente regulador, o tendríamos que escribirlo en un contrato, ahora se puede hacer mediante lo que se denomina un contrato inteligente. Es decir, podríamos poner las condiciones de nuestro acuerdo en uno de estos bloquecitos, lanzarlo a la red y ese bloquecito solo, al acabar el partido, ser capaz de obtener información, ya veremos cómo, de diferentes sitios, determinar quién ha ganado el partido y por lo tanto determinar a quién o quién de los dos, si Jorge y yo, nos tenemos que quedar con el dinero de la apuesta. Ese sería un caso práctico muy sencillo de un smart contract. Pero estos smart contracts, estos contratos inteligentes, se pueden hacer de 100.000 millones de cosas distintas y de todo lo que ustedes se puedan llegar a imaginar. Empiezan a haber smart contracts de seguros privados, de actividad, de contratos de compraventa de inmuebles, etcétera, que no requieren de un intermediario para ser ejecutados. De acuerdo. Esto que lo ven aquí, luego lo tendrán en el vídeo, que sepan que cuando hablamos de una criptomoneda y de una plataforma, o sea, Bitcoin es una plataforma blockchain que tiene su criptodivisa, su moneda, perdón, con la que operar dentro de esa plataforma, que se llama, en este caso, Bitcoin. Ethereum, su moneda con la que se opera, y más que su moneda, el token, y veremos ahora esta nueva definición, es el Ether. O sea,
Si yo quiero hacer una transacción dentro de la cadena de Ethereum, dentro de esta cadena blockchain, yo que envío el dinero de A a B, voy a tener que pagar pues, una comisión, digamos, tengo que pagar para que alguien me empaquete mi acuerdo, mi smart contract, mi transacción y la ponga aquí. Lo que pasa es que lo que tengo que pagar por hacer esto es ridículo en comparación con las comisiones que se pagan ahora a los entes intermediarios. ¿De acuerdo? Entonces, cada plataforma que cuenta con su cadena blockchain y permite hacer transacciones, ya sea de Bitcoin, ya sea de smart contracts, de lo que sea, tiene su propio token. Vamos a llamar token a esta monedita, a este medio de pago que utilizan estas plataformas. Muy bien, otros elementos que debemos considerar que son importantes. Básicamente nos encontramos que el cambio de paradigma pasa del dinero fiat, que es el dinero fiduciario de toda la vida, el euro, el dólar, el sol peruano, el que queramos, ¿de acuerdo? Que está controlado a nivel gubernamental y a nivel de entes supervisores, es el sistema financiero de toda la vida, que por efecto de los cambios tecnológicos que ha habido, experimentó o ha experimentado en los últimos 10 años una evolución o una revolución hacia lo que conocemos también como fintech. Fintech no es más que poner tecnología a un sistema financiero ya conocido, ¿de acuerdo? Es poder hacer las transacciones que antes hacíamos en la ventanilla del banco, pues ahora con un teléfono móvil. Lo que estamos hablando ahora es de una nueva, de un nuevo, y vuelvo a repetir, paradigma. Estamos hablando de finanzas descentralizadas. Las finanzas descentralizadas las podemos definir como un movimiento. Es un conjunto de aplicaciones que pretenden crear un sistema financiero abierto, más transparente, más seguro y fuera del control de los intermediarios. Es fuera del control de empresas y gobiernos. Se autogestiona por la propia seguridad de lo que hay debajo, que es la cadena blockchain, la tecnología blockchain. Es tan sumamente eficiente y segura que es posible trabajar y establecer contratos, acuerdos o lo que se nos ocurra, y veremos más ejemplos luego, sin que medie nadie, sin que haya esa intermediación y, por lo tanto, ahorrando tremendos costes. Por otro lado, como el libro de cuentas, el libro de apuntes que hablábamos antes, es público, abierto y está repartido en cientos de miles de copias, es completamente transparente. O sea, nosotros sabemos en todo momento cuántos bitcoins hay en el mercado y cómo están repartidos estos bitcoins. Eso no quiere decir que sepamos el nombre y los apellidos de las personas que lo tienen, pero sí sabemos la forma en la que se reparten. Esto mismo, y que parece una tontería, no podemos hablarlo del dólar o de los euros. De hecho, no sabemos cuántos hay ni quién los tiene. Aunque parezca una salvajada, no se sabe cuánto dinero hay y de qué forma está repartida, y tampoco tenemos control sobre su depreciación o sobre su devaluación o sobre lo que sería, pues bueno, el que pueda perderse el valor. Por otro lado, las finanzas descentralizadas te permiten ser poseedor de ese valor, de ese dinero, sin el riesgo de que pueda ser de alguna manera pues, o expropiado o sujeto a un corralito o embargado, etcétera. ¿De acuerdo? Son las grandes ventajas de la DeFi. Luego veremos cuáles son sus inconvenientes. ¿Y cómo se llega a implementar un sistema de finanzas descentralizadas? Pues mediante aplicaciones descentralizadas. ¿De acuerdo? Al igual que Bitcoin con su red Bitcoin o Ethereum con su red de Ethereum, hay cientos de aplicaciones, de desarrollos, etcétera, que lo que pretenden es que al final podamos comercializar, podamos intercambiar valor sin la necesidad de intermediarios y reguladores, pero garantizando que hay una total seguridad y transparencia. Muy bien, vamos a seguir avanzando con conceptos. El concepto de ICOs y tokens. Como os decía antes, una de las grandes ventajas que tiene este sistema, este movimiento, es que podemos acudir al mercado a buscar capital para desarrollar un nuevo proyecto de futuro, ¿vale? Sin pedir dinero del actualmente conocido, dinero fiat. Me explico. Yo puedo decir que tengo un gran proyecto basado en tecnología blockchain para, por ejemplo, hacer un desarrollo que permita dar trazabilidad a productos farmacéuticos por todo el mundo, ¿de acuerdo? Mediante esta tecnología blockchain. Y que esto pues tiene un desarrollo brutal y tiene un futuro increíble, y hago un documento que se llama paper en el que explico las bondades de este futuro negocio mío. Bien,
Yo para poder tirar adelante este negocio, pues como siempre, ¿qué necesito? Pues dinero, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de dar acciones de la empresa por el futuro que pueda crecer e intentar buscar inversionistas como se ha buscado toda la vida, lo que me permiten estas ICOs es decir, mira, yo lo que voy a darte es una moneda, un token, no es una moneda, un token que me invento que va a ser o va a poder ser utilizado en un futuro en mi tecnología. Es decir, si tú me das, pues yo qué sé, $100.000 para mi proyecto, yo te doy 100.000 tokens de mi empresa. Estos tokens hoy no valen nada, o sea, hoy realmente el proyecto todavía no ha salido, pero si mi empresa empieza a funcionar y empieza a capitalizar y empieza a desarrollarse, esos tokens valdrán cada vez más dinero. ¿Por qué? Porque va a ser, digamos, la ficha de intercambio para poder moverte dentro de mi proyecto. Si eso sube de valor, tú además podrás coger esos tokens e irte a intercambiadores, a los exchanges famosos y podrás venderlos como el que está vendiendo divisas hoy o como el que está vendiendo acciones de otra empresa. Entonces, en el mundo de las criptos, los desarrollos, los nuevos desarrollos, las nuevas startups, en vez de vender acciones por un futuro prometedor, ¿de acuerdo? Lo que venden son, digamos, monedas, que es una especie de derechos contra la empresa. Entonces, por ejemplo, una startup de un servicio de streaming de películas podría vender tokens de suscripción al público antes del lanzamiento. Entonces, decía, mira, yo lanzaré una plataforma que va a ser la bomba. Ahora, esos tokens valen, pues yo qué sé, $1. Entonces, tú dices, bueno, para cuando salga, si yo ahora los compro a $1, están baratos, porque si luego hay mucha gente que quiere acceder a esa plataforma, en vez de $1, igual les hacen pagar $10 para acceder. Como yo los compré a 1, puedo o venderlos o disfrutar por $1 de hoy un servicio que el día de mañana valdrá 10. Esa es la idea de la ICO al final de forma muy resumida. Bien, al igual que hemos comentado lo que es blockchain, lo que es un poco pues, las apps, el fiat, las descentralizadas, hemos hablado de los ICOs y los tokens, que no dejan de ser estas fichas. Otras palabras que hay que tener en cuenta son los exchanges y las wallets. Las plataformas de exchange no dejan de ser plataformas como las típicas de trading de bolsa y de divisas. Es decir, plataformas en las que tú puedes comprar y vender criptomonedas o tokens, ¿vale? Pensemos que ahora los tokens son comercializables porque no dejan de tener un valor actual y futuro o intercambiar. Yo puedo cambiar en esos exchanges, pues puedo cambiar bitcoins por Ethereum o Ethereum por Cardanos o lo que sea. Son plataformas en las que tú, pues bueno, tienes un dinero en la criptomoneda que quieras y puedes ir trabajando con él, pues cambiando, comprando, vendiendo, etcétera. Muy bien. Cuando yo compro criptomonedas, no deja de ser un activo digital. Es algo que yo no puedo tener en mi cartera ni puedo tener en una caja fuerte. Ahora veremos que sí. De entrada no puedo tenerlo. Cuando yo compro en un exchange monedas, el propio exchange en el que yo haya comprado, que hay varias plataformas, pues pone a mi disposición un wallet que se llama, que es un monedero, donde yo, con mi código de usuario y mi contraseña, tengo allí mi dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, una cosa es tener unos ahorrillos y otra cosa es tener muchísimo dinero. Eso ya empieza a ser más peligroso. ¿Por qué? Porque si atacan a esta plataforma de chains y la hackean y le roban, pues bueno, mis fondos se pueden ir con ese atraco y no todas pues tienen esos seguros contra robo. Para eso hay hay un tipo de wallets, de monederos que se llaman cold wallets, que no dejan de ser pues estos dispositivos de aquí. Son los pendrives especiales, específicos, en las que yo conservo el contenido o yo conservo mis criptomonedas, mis criptoactivos, mis activos digitales. Entonces, cuando yo quiero intercambiar, comprar o vender más, lo único que tengo que hacer es conectar esto es como un pendrive al ordenador, comercializar y cuando cierro, mis monedas se quedan aquí. Son los dispositivos que si buscáis cold wallets en internet, pues veréis los tipos que hay, el coste que tienen, etc. Muy bien, nos quedan poquitos temas de vocabulario. En primer caso, bueno, el siguiente lugar vamos a hablar de una cosa que se llaman oráculos. Los oráculos son herramientas también tecnológicas que me permiten poner en contacto a la red de bloques, a la blockchain, en este caso a un smart contract ubicado dentro de la red de bloques, con Internet. Cuando digo con Internet hablamos de con el mundo físico. Como os comentaba antes, en el caso de la apuesta que hago con un amigo a un partido de fútbol, que uno dice que gana uno, el otro,
el oráculo es la aplicación que es capaz de verificar en la red, yendo a 4, 5, 10 páginas web de deportes diferentes, cuál ha sido el resultado final del partido. Y en función de lo que obtiene esa red, ejecuta las condiciones del smart contract. Ahora he hablado del partido de fútbol, pero imaginemos, por ejemplo, que hago un seguro paramétrico. Un seguro paramétrico es un seguro que se basa en unas condiciones físicas objetivas. Es decir, si llueve más de 90 milímetros en una hora, si caen más de 99, más de 90 milímetros de agua en una hora, pues se ejecuta una indemnización mediante un contrato de seguro. Yo esto lo podría tener aquí escrito. Mientras el contrato esté vigente, digamos que el señor oráculo se encarga de verificar en la red si se han dado o no esas condiciones. En caso de que en algún momento del periodo se dé la condición de que ha caído una precipitación de más de, por ejemplo, porque este oráculo está conectado ya me saldrá, con los centros meteorológicos de la zona en la que yo estoy, si se da esa condición, se ejecuta directamente el contrato y se me ingresa directamente la indemnización. Es un seguro paramétrico, además no mediado por nadie ni intermediado. Eso es un acuerdo que se cumple de forma objetiva, ¿de acuerdo? Entonces, son unas piezas más muy importantes dentro de todo este mundo. Fijaros que a medida que avanzamos, aparecen actores y aplicaciones por todos lados. O sea, es un mundo que no te lo acabas, y cuando realmente hablo de un cambio de paradigma es porque realmente las implicaciones que tiene ahora a muy corto para nada, pero a medio plazo van a ser muy, muy considerables. Y finalmente una última derivada de todo este mundo, que son, vamos, los NFT. Otra gran palabra que todo el mundo, todo el que trabaje en esto o que quiera conocer qué es esto de las criptodivisas y las criptomonedas y el mundo blockchain tiene que conocer. Los NFT son los non-fungible tokens, que no dejan de ser activos digitales, pero en vez de tener un valor por el hecho de ser un Bitcoin y tener el valor de mercado que la gente esté dispuesto a pagar, aquí el valor se lo damos como le podríamos dar a cualquier coleccionable o a cualquier obra de arte. Es decir, el precio que tiene un Picasso o que tiene un Velázquez lo tiene porque la sociedad en general se pone de acuerdo en asignarle un valor a ese Velázquez o a ese Picasso. Lo que además lo hace todavía más valioso es el hecho de que sea único, de que solo haya digamos, una copia verdadera, ¿de acuerdo? Pues bien, algo parecido está llevándose al mundo digital. Es decir, se están creando copias individuales, únicas y verificables por blockchain de cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Desde una colección de gatitos por las que se han llegado a pagar $30.000 para un gatito de estos, o a los punk estos, que son estos iconos. Pero la gente los colecciona y el precio se ha disparado. Es decir, como solo se emitieron 10.000 cuando se generaron, la escasez y el afán de coleccionar y de tener lo escaso es lo que hace subir el precio. Me parece que esto de aquí, este cuadro es el que más, o esta obra, o como la queramos llamar, es la que se ha vendido últimamente por mayor precio, unos $60 millones. Esto que vemos aquí, abajo a la derecha. Por otro lado, tenemos otro tipo de NFTs que también van en el sentido de ser coleccionables. Pueden ser, ya te digo, desde un iconito hasta un pan de estos, a una obra de este tipo, a una canción. Es decir, yo podría ser un cantante famoso que hiciera una canción, solo hiciera una copia de esa canción, la introdujera con mi sello digital dentro de la cadena de bloques y vendiera esa copia. Entonces, solo habría un único propietario en todo el mundo de la copia original de mi grabación. ¿De acuerdo? Todo lo demás serían pues como copias de un Velázquez o de un Miró. Pues lo mismo que pueden hacer cantantes, que pueden hacer los criptoartistas, se está llevando también al mundo del coleccionismo. Por ejemplo, Sorare. Sorare es una de las plataformas de coleccionismo de cromos o cartas de jugadores de fútbol que corre en la red Ethereum. Si entráis veréis los precios desorbitados a los que se venden estas cartas. Hay tokens para todos, hay NFTs, perdón, para todos los gustos y para todos los estilos y de todos los precios. Pero al final lo que permite que pueda haber criptoarte es el hecho de que yo puedo garantizar la identidad y la unicidad de esos activos. Bien, visto todo lo que hemos visto hasta ahora, que no deja de ser vocabulario,
vamos a entrar en poner un par de ejemplos de lo que puede representar esto en el futuro. Que de entrada ya estamos diciendo, uff, aquí cuánta cosa, cuánto nombre, cuánta historia. Pero vamos a aterrizarlo a un plano más físico y más relacionado con nuestro mundo empresarial. La idea es que al final detectemos riesgos reales o incertidumbres reales. El primero que os presento es, pues bueno, Fetch IA, una empresa que no deja de ser una empresa, un laboratorio de inteligencia artificial que se dedica a hacer aprendizaje automático, el famoso machine learning y deep learning, etcétera. Cuando tú quieres aprender cosas, por ejemplo, el comportamiento de los compradores de ropa en la red, tú necesitas una ingente cantidad de información y luego necesitas una gran cantidad digamos, de procesador. O sea, necesitas mucho trabajo para poder procesar estos datos. Pues bien, esta gente, que es un laboratorio de inteligencia artificial con sede en Cambridge, quiere utilizar la tecnología de este libro mayor distribuido, el blockchain, para hacer una plataforma descentralizada de machine learning. Es decir, utilizar la capacidad computacional de cientos de miles de ordenadores y poniendo esa información de forma fiable, segura y abierta en la red. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un proyecto que en su día lanzó su famoso ICO que os decía antes, es decir, alguien sacó un paper que dijo, oiga, yo tengo este proyecto en marcha, bueno, el laboratorio este de Cambridge. Esto pinta muy bien. Pues bien, todos aquellos que quieran invertir dinero, en vez de tener acciones de Fetch, yo les voy a dar mi token, que es FET, FET. ¿De acuerdo? Entonces, con este token, usted, pues de momento lo puede guardar. Si mi empresa funciona muy bien, ese token va a valer mucho más de aquí a un futuro y usted podrá venderlo por más valor del que lo ha comprado. O podrá utilizarlo, ¿de acuerdo?, para poder trabajar con mi proyecto, con mi realidad de inteligencia artificial. Otro de ellos, quizás más cercano a todos nosotros, lo que digamos que se puede ver en un terreno, en un plano más físico, y que este recomiendo, aunque solo sea por curiosidad, entrar a ver el proyecto, es OVR. OVR es un proyecto en el que a unos señores se les ocurre hexagonar, hacer estos hexagonitos, hexagonar todo el planeta Tierra, 1,6 billones de hexágonos. Y cada hexágono ponerlo en venta, ¿de acuerdo? Para poder comprar un hexágono, yo tengo que tener previamente un token que es el OVR. Entonces yo puedo coger con mi dinero, con mis euros, mis dólares y comprar OVRs. Y con estos OVRs yo puedo comprar parcelitas de estas, hexágonos. Muy bien. ¿Qué hago yo luego con ese hexágono? Pues bien, lo que me permite ese hexágono va a ser, de entrada lo que me permite es ser propietario de cualquier contenido de realidad aumentada o de realidad virtual que se pueda ubicar en ese espacio o parcela física. Es decir, si yo ahora mismo entro en OVR y me voy a un sitio muy famoso delante de la Torre Eiffel, por ejemplo, y decido comprar dos hexágonos delante de la Torre Eiffel, sí, cuando dentro de un tiempo, o los que ya son más avanzados, pasen por mi hexágono con unas gafas de realidad aumentada de Google, por ejemplo, o en su móvil tengan la aplicación de realidad aumentada, podrán ver el contenido que yo haya decidido que se puede poner en mi hexágono. Esto lo que hace es que se estén tomando posiciones ya las agencias de publicidad, de marketing, de todo, bueno, de todo lo tipo que os podáis imaginar, estén comprando hexágonos para ser propietarios de la publicidad que se va a ubicar virtualmente en ese espacio físico. ¿De acuerdo? Esto puede servir ya no solo realidad aumentada, no solo un anuncio de publicidad, yo puedo hacer juegos, eventos en vivo, avatares. Os recomiendo que entréis en YouTube, poner OVR Virtual Layer y hay cientos de vídeos en los que veréis ejemplos. Entonces, aparte de que la aplicación móvil te la puedes descargar, puedes jugar a un juego tipo Pokémon Go en el que con el móvil te indica dónde hay tesoros ocultos, etcétera. Si pasas por un hexágono que es propiedad de alguien y ha introducido información, ha introducido publicidad o ha introducido pues, cualquier cosa, un avatar que te saluda, pues lo podrás ver. ¿De acuerdo? Entonces, esto, fijaros la repercusión que puede llegar a tener a nivel de marketing, de publicidad, de turismo, de lo que nos queramos imaginar. Porque estos hexágonos yo puedo comprarlos simplemente de forma especulativa. Es decir, yo no puedo yo puede ser que no esté interesado para nada ni en la publicidad, ni en el marketing, ni en la realidad aumentada. Pero me compro un hexágono que en un futuro, pues bueno, pues como en su día las afueras de los alrededores de las grandísimas ciudades, pues el terreno era muy barato y ahora es carísimo porque las ciudades se han expandido. Pues algo muy parecido.
Muy bien, ahora sí que ya vamos a entrar a mi expertise, ¿de acuerdo? La parte de riesgo. Es decir, al final, yo lo que acabo de verter aquí, sin ser un especialista, es vocabulario y cosas que he visto y que he leído. Entonces, de lo que nos tenemos que dar cuenta es que a grandes rasgos, los riesgos y las desventajas que tiene todo este mundo de las finanzas descentralizadas es la oposición de los que actualmente controlan las finanzas. Siempre el principal riesgo para un cambio de paradigma son los que controlaban el paradigma anterior. Esto es muy importante para cualquier tipo de cambio de contexto. El segundo, la estafa, es decir, cuando hay un cambio de paradigma y aparece un nuevo vocabulario, nuevas oportunidades, nuevos negocios, es fácil que haya gente que se aproveche de los que todavía no tienen o no tenemos mucha idea del tema. El siguiente es el coste energético. Habréis oído, y aquí me gustaría hacer un inciso para que veáis que está un poco también relacionado con la estafa, con el cambio climático, con todo el mundo fake, etcétera. El 24 de marzo de 2021, el señor Elon Musk, dueño de Tesla y de todo lo que se mueve de aquí a Marte, escribió el siguiente tweet. You can now buy a Tesla with Bitcoin. Es decir, a partir de ahora ustedes me pueden comprar un Tesla con Bitcoin. Esto hizo que el precio de Bitcoin subiera, pero de forma descomunal. Ahora, en mayo, y perdón porque queda cortado, en mayo de 2021, ¿no? Ni 2 meses después, el señor Elon Musk hace otro tuit diciendo que ya no acepta bitcoins para comprar Teslas porque Bitcoin es una moneda que consume mucha energía y que es pues, muy costosa energéticamente hablando y que él está comprometido con el cambio climático y con la descarbonización y que se utiliza mucho carbón, etcétera. Entonces dices, bueno, en 2 meses el señor Elon Musk se nos han comprometido ambientalmente, o mejor dicho, hace 2 meses el señor Elon Musk no sabía que Bitcoin se mina con ordenadores, que los ordenadores consumen energía y que la energía puede provenir de cualquier origen, entre ellos el origen fósil. Pues bien, aquí hay una explicación a todo esto y a qué se debe. Y esto es para que vean hacia dónde va todo este tema de los cambios de contexto y paradigma y por qué los gestores de riesgos estamos obligados a ver lo que pasa en el mundo en un plano macro para poder entender y gestionar lo micro. Carlos Palacín, bueno, o sea, hizo un tuit excelente, bueno, perdón, una entrada en LinkedIn excelente al respecto. Dice, mira, tal como afirma Elizabeth Stein, Tesla deja de aceptar bitcoins como forma de pago, pero tiene una razón más estratégica que ambiental. El enorme impacto ambiental del minado de Bitcoin es conocido desde hace tiempo, como les digo. Entonces, esto ya lo sabía el señor Elon Musk hace 2 meses cuando anuncia. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que el señor Musk, los señores Tesla, tienen más ingresos por derechos o por créditos de carbono que por venta de vehículos. Es decir, las empresas que contaminan en todo el mundo, y entre ellas están las grandes empresas de automoción, si quieren fabricar automóviles que emitan X CO2, están obligados a comprar una cosa que se llaman créditos de carbono. ¿Y quién es propietario de esos créditos de carbono? Pues aquellas empresas que fabrican activos que son muy poco intensivos en el consumo de carbono, entre ellos Tesla. Tesla tiene muchos créditos de energías renovables y por lo tanto los ingresos de Tesla vienen más por lo que les compra en créditos las empresas de automoción que quieran seguir fabricando que no por los coches que ellos venden. De hecho, Fiat Chrysler supuso un 55% de las ventas de Tesla en 2008. Es una salvajada eso. Es decir, el 55% de los ingresos de Tesla venían de los pagos que hizo Chrysler por los créditos de energía renovable. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas grandes multinacionales de la automoción se han puesto las pilas y están empezando a fabricar híbridos y coches menos contaminantes. En consecuencia, necesitan mucho menos crédito de energía renovable. Y si necesitan mucho menos crédito, el señor Elon Musk tiene muchos menos ingresos. Entonces, Tesla debe buscar ingresos alternativos y tiene que irse a un mercado regulado en el que ya se trabaja con créditos de combustibles renovables. Ahora, para poder acceder a ese mercado, el señor Tesla, el señor Elon Musk, necesita la autorización de la Agencia de la Protección para el Medio Ambiente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pide entrar en este mercado, los señores de la EPA le dicen, oiga, señor Tesla, usted me está pidiendo entrar en el mercado de combustibles renovables y acaba de anunciar hace un mes y medio que deja comprar con bitcoins todos sus coches, con lo que contamina Bitcoin. Y entonces dijo, oh, ojo, cuidado. Pues nada, esto lo arreglo rápido yo. Y pone este segundo tuit. Evidentemente, contra este segundo tuit va una caída brutal del mercado de Bitcoin.
Lo que quiero decir con esto es que, cuidado, el coste energético depende. Eh, ¿Se requiere energía para minar Bitcoin? Sí, pero lo que contamina no es el consumo energético, es el origen de la energía que yo consumo, ¿de acuerdo? Si yo solo consumo energía procedente de una térmica que quema en carbón, evidentemente los Bitcoins que yo mino son muy contaminantes. Si yo los consumo de las placas solares que tengo encima de mi casa, estoy minando Bitcoins de forma muy eficiente y muy ambientalmente correcta. Bien, seguimos. La enorme volatilidad es otro de los grandes impactos que tiene, o los riesgos, el atrevimiento de entrar sin saber, la gente que va a decir, oye, yo es que esto es un negocio, esto va a ser la bomba, todo el mundo se apunta, todo lo cripto y todo el blockchain es rentable. Pues no, cuidado. Las monedas digitales, no confundir criptomoneda con moneda digital. Una moneda digital es como la moneda de toda la vida, pero en fintech. Es una moneda que se inventa el sistema financiero tradicional y que no tiene una imagen física. Nosotros los dólares, los euros, los podemos ver al final en moneda o en papel, ¿de acuerdo? El yuan chino, el yuan digital, es la primera moneda digital que tiene cierta relevancia. Entonces veréis que ahora que los chinos están mucho en contra de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque están lanzando su moneda digital. Es una moneda que solo existe en el mundo digital, pero no es una criptomoneda. ¿Cuál es la diferencia? Que la moneda digital estará controlada por el gobierno chino. Las criptomonedas tienen que ser descentralizadas, no las puede controlar nadie. Y la última gran desventaja es que descentralizar no es nada fácil. Para ello, o en contra, tenemos las ventajas, pues la seguridad, la inmutabilidad y trazabilidad. Quiero decir, una cosa que yo introduzco en la cadena de bloques ya no tiene marcha atrás. Siguiente, que elimina la burocracia, es decir, no hay intermediarios, todo es muy sencillo, todo se autorrealiza, se autogestiona. La globalización y la socialización de cualquier tipo de proyecto. Puedo acudir al mercado a buscar capital y cualquiera con poco capital puede ser partícipe de un proyecto de altísima tecnología. La descentralización como tal sin intermediarios, que se pueden automatizar procesos muy complejos. Esto se puede conseguir con este tipo de finanza descentralizada. El progreso de la tecnología, es decir, cosas que ahora igual hoy parecen ciencia ficción, tal como está progresando la tecnología, no es tanta ciencia ficción y a medio plazo es muy probable que todo lo que se esté hablando, o la mayoría de lo que se está hablando, pueda ejecutarse. Y luego que sabemos qué cantidad de criptomonedas hay y cómo están repartidas, un poco lo que ya hemos comentado. Estos son los mails del señor Elon Musk. Retos y oportunidades. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta un gestor de riesgos financieros? Primero, que el ahorro va a diversificarse. Es decir, como todo esto de las criptomonedas está creciendo y entonces tú pones dinero y igual se multiplica por 400 en un mes porque se ha revalorizado. ¿Por qué? ¿Por qué sube y baja tan rápido y hay tanta volatilidad? Porque todavía no tiene un precio fijado, todavía nos estamos poniendo de acuerdo todos en el valor que tiene algo. Entonces, en el valor que tienen estas criptomonedas. Es como si un artista empieza a salir al mercado y compra su obra muy barata, pero otro te la compra por 2 millones de dólares, luego el otro la quiere por menos, luego cada vez se quiere más, etc. Digamos que estamos poniéndole valor y precio a las cosas digitales. Luego, los ahorradores van a pedir información y seguridad. Están habiendo muchas presiones a las sociedades de inversión para que parte de los ahorros se inviertan en criptomonedas. Pero cuidado, porque es una inversión de muchísimo riesgo, es muy volátil ahora. Luego hay que gestionar otra cosa que se llama FOMO, que también es otra palabra, otro que hemos conocido aquí en el mundo este de las cripto, que es el Fear of Missing Out, de inversores accionistas. Cuando todo el mundo ve que el de al lado está ganando dinero, te entra miedo de quedarte fuera. A ver si voy a ser el único tonto que no gane dinero con las criptomonedas. Cómprame Bitcoin, por favor, cómprame. Y al día siguiente te bajan un 80%, como estopas, bueno, como ha pasado en esta última semana, que cayeron un 70 y pico por ciento. Bien. Luego, conseguir que las fintechs se pongan a la altura de las DeFi o al menos puedan competir con ellas. Al igual que es un reto y una oportunidad para las finanzas descentralizadas, también lo es para las fintechs. Es decir, los bancos van a tener que competir con esta nueva tecnología, con esta nueva descentralización. Siguiente, que se pueda acceder al capital por vías no centralizadas. Esto es un riesgo y es una oportunidad. Y que cualquiera pueda participar en grandes proyectos tecnológicos. Esto yo lo veo como una oportunidad. Y finalmente, que el P2P, el peer-to-peer, va a generar nuevos productos que serán una feroz competencia de los tradicionales. Y se me pueden ocurrir pues, productos de seguros. Es decir, yo puedo llegar a diseñar productos de seguros paramétricos en el que me dirija a una comunidad concreta, ¿de acuerdo? Porque tengo información muy buena sobre la siniestralidad de esa zona concreta. Y puedo ser muy competitivo porque al final yo solo necesito los datos, no necesito la gran infraestructura que llega a tener una compañía aseguradora. Y encima no estoy supervisado y regulado.
consejos y recomendaciones para finalizar. Dior. Es la máxima de todo el mundo de las criptos, pero que yo aplicaría a cualquier intento o cualquier cambio de paradigma que veamos venir. El do your own research. O sea, investiga por tú mismo. Lee, 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 estudia, estudia y estudia. Al final no hay otra. Y más cuando hay algo que es muy nuevo. Para ello yo recomiendo, para los que sean neófitos en la materia y para los que no, o sea, el libro este de Mr. Meta, que es un cómic en el que explica la historia del blockchain, Bitcoin y Ethereum. Es una virguería, realmente es un paseo por todo el nacimiento del tema este de las finanzas descentralizadas y lo explica de forma brillante. Y luego tenemos páginas pues, de Bit2Me Academy, que tiene cantidad de contenido gratuito sobre todos y uno de los términos que hemos hablado hoy, más cientos más, y luego, bueno, páginas especialistas ya en inversión como Cointelegraph o Investing, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, acabamos aquí. Lo único que he intentado trasladar y que realmente es importante es que veamos que el cambio de paradigma no deja de ser un cambio de contexto. Los cambios de contexto afectan básicamente a tres niveles y esto lo estamos viviendo con el cambio climático. A nivel de negocio, porque se crean nuevos productos, se destruyen productos antiguos, entran nuevos productos en competencia, la gente, bueno, pues tiene acceso a otro tipo de servicios, etcétera, o sea, el negocio. Segundo, afecta al riesgo de la empresa, pero no porque genere un nuevo riesgo, sino porque los riesgos tradicionales, el riesgo de mercado, el riesgo país, el riesgo de impago, los riesgos de toda la vida, se van a ver modificados en frecuencia y en severidad. Y el tercer nivel, el de reporte. Cuando aparece o cuando se da un cambio de paradigma, la gente requiere o exige información. Y quien tiene información y es capaz de trasladarla y de transmitirla, ya sea a terceras partes o ya sea dentro de la empresa, y es capaz de explicar dentro de la empresa por qué las finanzas descentralizadas pueden ser un riesgo o una oportunidad, ¿de acuerdo? Tiene, digamos, ya, vamos, el 80% del trabajo ganado para gestionar la incertidumbre. Entonces, el gestor de riesgos debe adelantarse, debe conocer lo que implica el cambio de contexto y estamos obligados, si somos profesionales o queremos ser profesionales en la materia, a, de alguna manera, conocer qué es lo que pasa. Pues muy bien, me he ido ahí 49. Vamos a ver algunas preguntas. Va a ser imposible que las conteste todas. Voy a intentar. Vamos a ver. ¿Cómo es posible lo que pasó en Turquía con las cripto? Bueno, a ver, hay varias preguntas referentes a esto, al riesgo que tienen las criptos y la falla de seguridad. El problema de las fallas de seguridad, de los robos y de las estafas, no están en las criptomonedas, sino en quien las custodia. O sea, el problema no es la cripto en sí, el problema es los wallets que os decía antes. Si yo dejo mi dinero a un banco y atracan ese banco, o ya no, porque bueno, sus garantías, etcétera, pero el banco que era atracado en la época del oeste, si se llevaban el dinero que tú tenías ahí depositado, lo perdías, ¿de acuerdo? Pues algo parecido. Lo que pasa es que las criptomonedas, como decía antes, al principio, pues tú las ubicas, las tienes depositadas en wallets calientes, que se llaman, que son wallets de un tercero que te deja para que trades, pero a la que empiezas a conocer el mundillo y empiezas a tener dinero, ya te vas a los cold wallets, es decir, ya controlas tú la posesión de esas monedas. ¿Por qué se dice, me pregunta Pedro, eh, ¿por qué se habla que las criptomonedas fueron creadas por la escasez del sistema financiero? Más que por la escasez, yo diría digamos, por la poca transparencia del sistema financiero. Y permitirme que lo diga así. Es decir, porque al final el sistema financiero queda controlado por unos pocos a nivel mundial y los comunes de los mortales no sabemos exactamente lo que decía antes, ni cuánto hay ni dónde está. Con las criptomonedas, tú diseñas un sistema en el que en todo momento sabes lo que hay y dónde está. Y además es que es inmutable y es infalsificable. ¿De acuerdo? Y no hay nadie que le pueda dar a la manivela para crear más bitcoins. Los bitcoins desde su nacimiento acaban en 21 millones de bitcoins. No podrá haber nunca más ni un bitcoin más ni un bitcoin menos de 21 millones de bitcoins. Entonces, el cómo se reparten y cómo se distribuyen los bitcoins y las piececitas de bitcoins, ¿vale? Hasta la centésima de milésima de bitcoin, pues eso va a ser conocido toda la vida, transparente y apuntado.
Me pregunta, por ejemplo, Raquel, de la gestión, que está haciendo la maestría, eh, una duda, los coleccionables, que no son cosas físicas, no afectan a la economía tradicional. Al crear activos sobre los que no hay un bien fijo que los respalde, me pregunta, ¿vale? ¿Qué pasa con el dinero que se paga por ello? A ver, insistimos en que un activo no tiene que tener valor por el hecho de ser tocable. Ese es el gran cambio de paradigma. Ahora mismo yo pago dinero por un cuadro, por un Picasso, y yo el Picasso lo cuelgo en mi pared, ¿de acuerdo? Entonces dices, ese Picasso vale los 100 millones de dólares que he pagado por él. Podría valer $2 o 50.000 millones de dólares. Pues bueno, lo mismo que tengo un Picasso en la pared, puedo tener un, un Picasito, digámoslo así, digital en mi ordenador con un certificado de autenticidad y de unicidad. Es decir, soy el único que tiene ese dibujo con ese certificado de autenticidad. Es igual que decir soy el único que tiene ese cuadro de Picasso firmado por Picasso. Y tú me dirás, no, pero es que uno es un cuadro físico. Sí, da lo mismo. Al final es la escasez. Si alguien quiere tener el cuadro digital que yo tengo con mi sello de autenticidad y unicidad, tendrá que comprármelo a mí. Y yo lo venderé siempre y cuando la persona que lo quiere comprar esté dispuesta a pagar lo que yo le pida. Eso al final es lo que genera el valor. Y eso es la gran revolución que está teniendo este concepto de finanzas descentralizadas, que estamos poniendo el valor en lo que realmente es, en lo que estamos dispuestos a pagar. Al final, todo es intangible. O sea, la gente está pagando salvajadas por un cromo de Cristiano Ronaldo digital. Que dice, pero si me puedo hacer un cortapega y tenerlo en Word, ya, pero no es el que tiene la firma y el sello y está puesto en la cadena de bloques blockchain como que es el único que tiene esas características. Bien, me pregunta Erika también del máster sobre si es un riesgo de lavado de activos las finanzas descentralizadas. Bien, esto es un grandísimo tema. Mucho se ha especulado y se ha dicho que Bitcoin y demás era la moneda de la Deep Web y la moneda de los traficantes, etcétera. Nada más lejos de la realidad. No les interesa una red descentralizada tan totalmente transparente, en el que tú puedes rastrear el cómo se mueven las cosas. Está demostrado, no quién lo tiene, insisto, pero está demostrado que los grandes cárteles, los grandes delincuentes, las grandes empresas que quieren lavar dinero, no utilizan porque no interesa las criptomonedas o el blockchain. Pregunta Marcel Chávez si el blockchain puede implementarse al microcrédito en la gestión. Evidentemente. Es otra de las grandísimas aplicaciones que no es que vayan a venir, es que ya existen. O sea, tú ahora mismo puedes entrar en aplicaciones como crypto.com con Y, en la que te hacen préstamos a cambio de que tú dejes como aval pues, un monto de criptomonedas tuyas. Entonces tú dices, bueno, ellos te dicen, tú déjeme usted tantos bitcoins o 0,0 tanto bitcoins de aval y yo le hago un préstamo de $1.000. Entonces, si usted no me devuelve los $1.000 en el tiempo que hemos estipulado, automáticamente se ejecuta el aval y yo me quedo los bitcoins que me ha dejado. ¿Vale? Evidentemente, los avales ahora suelen ser del 100% del monto que se presta. Si tú lo que quieres es un préstamo al uso microcrédito como el que se hace en la banca, tienes que acudir a otros canales, pero que también se están trabajando. ¿De acuerdo? También alumna del máster, Claudia Ximena, me pregunta cómo se visualiza a modo general la inversión en criptomonedas tanto en países emergentes y desarrollados, dada la situación de pandemia. A ver, una de las cosas que está pasando con la criptomoneda es que el hecho de ser descentralizada la hace resistente a corralitos y depreciaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si tú estás en un país emergente en el que tu moneda es 1.000 por 1.000 inestable y cualquier día el dictador de turno dice me quedo todo lo que hay en los bancos, tú te quedas a cero. Ahora, si tu dinero está en la nube, en una cadena de bloques, ningún dictador, ningún banquero rebelde, nadie puede meterte mano ahí. ¿Por qué? Porque los apuntes están descentralizados, están repartidos por todo el planeta Tierra y al final nadie la deprecia o le devalúa en función de una decisión política, se hace en función del valor que se le otorga en cada momento. Entonces,
¿Qué es lo que ha pasado con la situación de pandemia? Más que por la pandemia, lo que sí que en los países emergentes están viendo que es una moneda más estable que la que tienen en sus países. No quiero decir estable porque no lo es, o sea, la volatilidad es brutal, pero como mínimo saben que lo máximo que puede pasar es que se devalúe, pero nadie les va a hacer un corralito, nadie los va a embargar, nadie se lo va a quitar. Más, aunque estas transacciones tienen su fundamento en finanzas descentralizadas, puede ser una oportunidad para el sector bancario el tener un mix de negocio entre tradicional y blockchain, evidentemente. Es decir, lo que digo es que todo lo que es un riesgo al final es una oportunidad, pero ahora de entrada la banca tradicional va a tener que enfrentarse a una fuga de capital de ahorradores que están viendo en esto de las criptomonedas el negocio del siglo, que no lo es. Entonces, insisto, primero, estar muy informado y saber dar información. Segundo, competir, como decía, la banca puede competir con fintech, con finanzas, con tecnología. Lo que no puede hacer es competir con criptomonedas, ¿de acuerdo? Porque la banca es finanza tradicional y trabaja con dinero de alguna manera controlado o regulado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puede hacer la banca? Trabajar blockchain, por supuesto. El blockchain no es patrimonio de las finanzas descentralizadas. Las finanzas descentralizadas se benefician del blockchain, de esa tecnología. La banca también se puede beneficiar de esa tecnología. También puede crear productos que requieran muy poca intermediación y por lo tanto muy poca comisión. El problema es que la banca se asienta en una estructura enorme, que tiene unos costes de mantenimiento enormes y que tiene unos accionistas que cada año piden su cuota de beneficio y de reparto. Entonces, eso es lo que va a ser complicado, ¿no? El ver cómo se gestiona. Y finalmente, voy a una más. Si existe ley o normativa relacionada con criptomonedas, no existe. No hay nada que la regule. Lo que sí que estamos viendo es que hay países que están de alguna manera lanzando noticias para prohibir que se trabaje o que sus ciudadanos trabajen o puedan invertir con esas monedas. Es la noticia de la semana pasada de China. China prohíbe a sus súbditos el invertir en criptomonedas. Bien, es la centésima vez que China dice que prohíbe las criptomonedas. Ahora lo ha hecho porque está, digamos, de alguna manera promocionando su moneda digital, el yuan digital, pero al final es algo que se escapa de las manos de cualquier gobierno. Por eso da tanto miedo, porque es algo que no es controlable ni intervenible. Otra cosa va a ser el cómo está evolucionando la fiscalización de lo que tú puedas ganar invirtiendo en criptomonedas. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, no dejan de ser unos beneficios que deberían tributar. Y eso sí que empieza a haber legislación de cómo tributar al respecto. Ahora, el cómo regular la criptomoneda, si va a subir, si va a bajar, si puede embargarse o si puede expropiarse o si puede depreciarse, eso nunca va a poder ser regulado. Sí que se va a poder decir que, bueno, pues, por ejemplo, que yo como banco, pues no acepto que tú hagas depósitos en una plataforma que trabaje con criptomonedas. Pues sí, podrías decirlo. Pero al final, con las fintech hoy en día y con las Revolut, por ejemplo, y demás tecnologías que han salido en la que tú puedes tener dinero sin depender de una entidad financiera al uso, eso va a ser, vamos, imposible. Y luego, a ver, vamos a la última de Silvia que he visto. ¿Cómo y dónde presento un proyecto para adquirir fondos y crear yo mi criptomoneda para ofrecer al cambio? Bien, pues esto, Silvia, Noemí, lo primero que tienes que hacer es entrar en Internet y buscar ICO, con estas palabras, ICO criptomonedas. Ahí te explicarán qué son, verás cientos de páginas, verás papers que han realizado algunas empresas para hacer la emisión de esas monedas. Y lo siguiente es ponerte en contacto o tener conocimiento de alguien que sepa trabajar en la red blockchain, porque tu proyecto tiene que correr sobre una red blockchain. Ya puede ser Ethereum, ya puede ser Cardano, ya puede ser Bitcoin. Pero al final no se trata de pedir, tú no puedes pedir dinero para montar una tienda, un comercio al uso. Necesitas desarrollar un proyecto que corra sobre la cadena de bloques. Si es así y dispones de la tecnología, es relativamente sencillo, por no decir sencillísimo, porque no hay trámites, no hay burocracia, no hay publicación en diarios oficiales, no hay nada de nada. O sea, es publicidad, marketing, un proyecto solvente y sobre todo, pues, credibilidad ante lo que se presenta.
Bueno, y luego me preguntan muchas otras cosas a las que no es que no quiera contestar, ya lo he dicho antes, yo no soy experto en finanzas descentralizadas, o en regulación o en apuntes contables o como tributa, etcétera. Lo que he intentado trasladar, y con esto ya finalizo, es que nos encontramos ante un cambio de paradigma y cualquiera que le ponga dedicación, que lea y que intente buscar qué es todo esto, puede llegar a hacer una presentación como la que he hecho yo ahora en estos 40 minutos, que evidentemente estará plagada de inconsistencias o de imprecisiones que la gente que vive el mundo de las cripto y de las finanzas conocen perfectamente. Pero al final, a lo que yo llego es que me enfrento como empresario, como consultor, como formador, a un cambio de contexto en el que aparecen nuevos actores, nuevo vocabulario, nuevos productos, nuevos servicios que estoy obligado como mínimo a poder entenderme en la misma lengua. Luego ya buscaremos especialistas en blockchain, buscaremos especialistas en oráculos, buscaremos especialistas en ICOs, como pregunta Silvia, o buscaremos cómo tributa un beneficio o qué pasa si yo compro un token, ahora hay un NFT, un token no fungible, lo compro por $1 millón y luego lo vendo por 10 millones de dólares, esa plusvalía, ¿dónde queda? ¿Quién la contabiliza? ¿Cómo la transforma en dinero fiat y no tributa? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la idea, que de un cambio de paradigma podamos diseñar, nos podamos hacer un esquema pues, como el que me he hecho aquí, con ejemplos, con lo principal que tiene y a partir de aquí leer, leer, leer y el famoso Dior es investiga por tu cuenta. Pues muy bien, ha sido un placer estar con todos ustedes. Podríamos estar hablando sobre este tema cientos de horas. Ahora bien, les recomiendo que acudan a YouTube y a otro tipo de webinars que impartidos por expertos en inversión. Hay gente que habla, pues, por ejemplo, del Bitcoin como el nuevo oro digital. Es decir, Bitcoin puede ser una moneda, puede ser algo para comprar y vender cosas, pero puede ser también una reserva como el oro. Es decir, algo que tiene valor y que es un valor que va aumentando con el tiempo por un motivo, por su escasez. Como hay un límite de 21 millones, al final, si la gente quiere bitcoins, pues como el oro, hay un límite, que son los recursos que hay en la tierra de oro. Pues bueno, el oro digital, algunos dicen que es el bitcoin. También se puede utilizar, como comento, como medio de pago, aunque es algo más complejo, están saliendo muchas otras criptomonedas, y también al final se puede utilizar como divisa. Cambio bitcoins por Ethereum, o cambio bitcoins por Cardanos, o Cardanos por Olos, o Olos por FinTech, o bueno, pues como el trading de toda la vida con todas las divisas de toda la vida. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Hasta la siguiente. Ha sido un placer.